Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me logran escuchar bien, por favor? Sí, Buenos días, Miss. profesora. Sí, se escucha Buenos normal. días. Sí, buenos días, ¿sí se escucha? Buenos días. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para ello vamos a recordar un poco de lo que hemos trabajado la semana pasada respecto a lo que hemos iniciado a hablar sobre la literatura universal, ¿cierto? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál es el primer movimiento de la literatura universal? ¿Quién me puede manifestar? ¿Es un movimiento de inspiración realista? No, 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 no. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el primer movimiento de la literatura universal? Ah, ya, perdón, me equivoqué. ¿Cuál es el primer movimiento? ¿Quién me podría manifestar? ¿Cómo se le denomina ese primer movimiento y de qué temas habla o aborda el primer movimiento? ¿Quién me puede manifestar ello? Es sobre el clasicismo. Sobre el clasicismo. Excelente. ¿Ya? El primer movimiento literario es el clasicismo. ¿Y qué aborda el clasicismo? ¿Qué temas aborda, mejor dicho? ¿Mm? ¿Qué temas aborda? ¿De qué temas se habla durante el clasicismo? Mitológicos grecorromanos. Exacto, es mitológico, ¿cierto? Es mitológico, ¿por qué? Porque vamos a tener temas sobre los dioses griegos, ¿sí? Todo se va a centrar en la mitología griega, ¿ya? Tengamos en cuenta ello, chicos, hay que recordarnos de ello, ¿sí? Por favor. Ya, chicos. Ahora, un tema principal que abordan los griegos, o mejor dicho, dentro de la literatura clásica, ¿cuál es? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta que hizo? ¿Cuál es el tema que aborda o más importancia que rige en torno de la literatura clásica? ¿Cuál será? ¿Quién me lo puede manifestar? A ver, cuando nosotros hemos hablado la semana pasada, hemos hablado sobre la literatura universal, ¿cierto? Y hemos dicho de que la literatura universal es parte o es la iniciación de la literatura. Como toda literatura, o mejor dicho, como todo movimiento y toda iniciación de procesos, o mejor dicho, de actividades, se inicia con algunas dificultades, ¿sí? Con las dificultades de que no siempre vamos a tener ese, mejor dicho, esa actividad, ¿ya? Ese proceso en el cual vamos a tener o contar con todas las facilidades, sino que vamos a tener algunas deficiencias que no se van a poder efectuar, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, no vamos a tener apoyo en la escritura, apoyo en la evolución, en la difusión, ¿cierto? Ahora, la literatura clásica va a ser eminentemente oral. ¿Por qué decíamos que era eminentemente oral? A ver, ¿quién se recuerda? Porque en ese tiempo no había
para ¿Por qué decimos que es eminentemente oral? A ver. ¿Mm? A ver, nosotros manifestábamos de que la literatura va a ser eminentemente oral. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía, por ejemplo, un celular, no existía, por ejemplo, una imprenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían? Los pobladores, o mejor dicho, las personas de esa época, iban de pueblo en pueblo, ¿sí? A difundir las historias, ¿no? Iban de pueblo en pueblo en diferentes lugares, iban contando las historias que se volvían ya como épicas, ¿cierto? Que era algo común para ellos, por ejemplo, el ir contando las guerras que pasaban y quiénes eran los valientes, o mejor dicho, los héroes que afrontaban esas guerras, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es eminentemente oral, porque estaba conformada por rapsodas, ¿sí? Aedos que iban de pueblo en pueblo contando las historias, ¿sí? De manera oral, lo contaban. Y también por eso era anónima. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no se sabía, como iban de pueblo en pueblo contando las historias, esas historias se quedaban en un pueblo, otra persona lo contaba y así pasaba de voz en voz, ¿cierto? Entonces no se conocía con exactitud quién había manifestado o quién había contado la historia, ¿ya? Entonces por eso decimos que es eminentemente oral y anónimo. Dos grandes obras épicas de la literatura clásica la denominamos la Odisea y la Ilíada, que son escritas por Homero, ¿sí? Entonces, esos son parte de la historia o parte del resumen que nosotros hemos conversado la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen del teatro griego, ¿sí? ¿Cuál es ese origen? ¿Cómo creen que se haya iniciado o cómo es que apareció el teatro para ustedes? A ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Cómo consideran que fue en un inicio el teatro? ¿O creen que fue como en la actualidad lo conocen? Chicos, a ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Cómo era el teatro en un inicio? ¿De qué tema consideran que se hablaría? A ver, Brian, Stephanie, Yomi, Wendy, Elizabeth, a ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Qué idea tienen respecto a ello? Hacían como un culto a algún dios o algo así, opino. Exacto, realizaban como cultos, ¿cierto? Entonces, como todo corriente literaria, el teatro es un género más dentro de la literatura clásica que va a surgir, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Entonces, va a surgir como representaciones en honor a un dios, en honor al dios Dionisio, ¿ya? El teatro va a surgir en honor a este dios como parte, sí, de escenificaciones. Y se le denominó como un teatro, ¿no? Era netamente de carácter religioso, todas estas representaciones, ¿no? En el cual no crean que estas representaciones había actuaciones, había actores, o mejor dicho, quienes escenificaban quizás algún drama, algo, no, sino eran representaciones religiosas que solamente se presentaban o se representaban en modo de coreografías, de música y de canto. No había ese contacto entre el actor que nosotros en la actualidad vemos. No había una escenografía específica que detallara quizás que
lo que se está realizando es referente a que estén contando una historia. No había ello, ya solamente eran coreografías y para ellos a eso lo denominaban como teatro, ¿sí? Ahora, esto, como les manifestaba, el teatro surge como una representación o como una festividad en honor a Dios Dionisio. ¿Quién era este dios? Era el dios del vino, ¿ya? Era denominado dios del vino, ¿sí? El cual él nos va a manifestar, ¿sí? El cual las personas de esa época realizaban estas coreografías, estas representaciones en honor a este dios con el fin de lograr beneficios para su cosecha, ¿no? Que traiga buena cosecha, que haya abundancia de las uvas, ¿no? Ya que el vino es producido por él, ¿cierto? Entonces, era con este fin, con adoración, como en la actualidad, por ejemplo, se realizan, ¿no? Se realizan misas, ceremonias, entonces para ellos estas actividades eran denominadas teatro, ¿ya? Y estas festividades que ellos tenían, no es que duraba un día, sino que duraban semanas y días bastante largos que empezaba con el amanecer, sí, y hasta altas horas de la noche, todas estas alabanzas que ellos tenían, ¿no? Ahora, estas escenificaciones o estas representaciones iban acompañados de los ditirambos, ¿no? ¿Qué quieren decir? Que son de bailes, de cantos, que eran realizados en sí por el coro en honor a este dios, ¿no? Ahora, o el gobernador de esa época era Pisistrato. Entonces, Pisistrato intenta que haya un cambio, ¿no? Pero no un cambio así bastante favorable, o mejor dicho, que sea beneficioso, sino que provoca que haya un pequeño enfrentamiento, el cual va a hacer que en base a este enfrentamiento se den cambios en cuanto al teatro. Sí, entonces Pisistrato, que era el gobernador, va a pedir a uno de los integrantes del coro, sí, que es Tespis, que dirige, o mejor dicho, origine un cambio, ¿no? En la fiesta dionisíaca que se daba todos los años. Entonces, ¿qué realiza Tespis? Hace que con el fin de que se atraigan a más público, ¿no? Esa era la finalidad, que él se enfrente, o mejor dicho, que origine un cambio para que se pueda ver, o mejor dicho, que pueda llegar mucha más gente a visualizar este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de escenificaciones. Entonces, al seguir con esta orden del gobernador, Tespis se le va a ocurrir salirse del coro, ¿no? Que era conformado por 12 hombres. Entonces, va a salirse de este coro, el cual va a provocar que el coro se llegue a enfrentar, ¿no? En el cual va a generar el diálogo, ya la conversación, se incorpora ahí el diálogo, porque ellos eran individualistas, no realizaban conversaciones o diálogos durante sus representaciones. Cada uno escenificaba en su espacio, ¿ya? No es que compartían, por ejemplo, un mismo ambiente y todos interactuaban, sino que cada uno se ubicaba en un espacio en específico, ¿sí? En un espacio en específico, el cual hacía de que cada uno cumpliera un rol, ¿no? Cada uno, como eran coros y cantos nada más, ellos realizaban cánticos nada más, pero de manera individual, ¿no? Entonces, eso era la finalidad. Entonces, al Tespis enfrentarse al coro, va a salir y va a introducir esto, lo que llamamos el diálogo, ¿no? Y se va a convertir en el primer actor de la historia, pero un actor hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque no era lo que él deseaba realizar, sino que lo realizó simplemente por una orden, ¿no? No actuó con sinceridad, mejor dicho, ¿no?
Entonces, ahí es donde van a ser la tragedia griega como subgénero dramático, ¿no? Dentro de la historia del teatro griego. Y es que es así como va a ir evolucionando en el tiempo, ¿sí? Las diferentes modificaciones que van a tener cada uno de estos procesos, ¿sí? Entonces, este es el proceso el cual va a seguirse, ¿no? Para poder mejorar. Ahora, ¿dónde se realizaban estas actuaciones o estas representaciones? Esto se realizaban en un lugar llamado teatro. Como ustedes pueden observar, era más o menos la imagen de esto de un abanico invertido, o mejor dicho, de un abanico donde todos podían observar, ¿sí? Todos podían observar las diferentes actividades, ¿ya? Sí, entonces, el teatro es un espacio, un lugar que significa un lugar para contemplar. Como ustedes ven, está ubicado, parece un cono invertido en el que todo el público que asistía a este teatro podía observar la escenificación, o mejor dicho, podría observar a todo el coro, ya que se ubicaban en ese espacio que ven como mural, sí, como un muro en el que en cada ventanal se ubicaba cada actor, se podría decir, ¿no? Cada integrante del coro. Por eso lo denominamos que era individualista, porque los actores no tenían el contacto, ¿no? Pero sí todo el público podía visualizar esa escenificación o esa pequeña representación que realizaban en esa época. ¿Sí?
Chicos, ¿me confirman, por favor? Se me colgó la máquina. Me avisan, por favor, si observan mi pantalla. No, profesor, no se observa. Ya, ahora. Sí, ahora sí. Entonces, bueno, como les manifestaba, ¿no? Entonces, estos coros o estas escenificaciones se desarrollaban en estos llamados teatrón, ¿no? Teatrón. Entonces, de más cerca se ve, como ustedes ven, observan, tenía este formato, este teatrón tenía este formato, ¿sí? O esta forma en el que en cada ventanal que ustedes ven ahí, mejor dicho, cada huequito que observan ahí, se ubicaban los integrantes del coro. Entonces, como ustedes pueden observar, ahí no hay contacto entre los actores, ¿sí? Entre los representantes. No había ese contacto, ¿sí? Por ese motivo. Ya con este enfrentamiento que va a surgir por Thespis, se va a provocar esto lo que es el diálogo, ¿no? Y ya con el pasar del tiempo, las representaciones van a ser un poco más elaboradas, ¿no? Van a ser mucho más, van a tener de lo que eran primitivas, de las que solamente tenía canto y danzas, van a tener diferentes transformaciones, ¿no? Que se les podría denominar como modificaciones, ¿ya? Que van a dar origen netamente al teatro tal y como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Pero recuerden que toda esta actividad va a pasar por todo un proceso, ¿sí? El cual va a tener cambios, ¿no? En base a ello, ¿sí? Y ya no va a ser en base a lo que Thespis incluye o agrega, que es el diálogo, ya va a cambiar también lo que era el carácter netamente religioso, sino también van a tener ya representaciones de diferentes tipos de temas, ¿no? De conflictos, de diferentes ambientes, de lo que se desarrollaba en esa época en sí, ¿no? Y se va a formalizar el trabajo de los actores, se les va a tomar, se le podría decir, en cuenta o un poco más de importancia en cuanto a su trabajo, ya que no se les tomaba tanta importancia, no se les respetaba, se les podría decir, ¿no? Ahora, dentro de ello van a surgir los primeros autores, mejor dicho, o aquellos que van a escribir en formato de teatro, que son Sófocles, Esquilo y Eurípides, ¿no? Y van a ser ahí lo que es el género dramático, con el surgimiento de la tragedia, ¿no? Que es un subgénero del género dramático, ¿sí? Ahora, los antiguos griegos van a integrar a sus manifestaciones culturales el arte teatral, ¿no? A esas manifestaciones, a esas escenificaciones, ¿sí? Van a dar vida a estos actores, a los personajes que ya han sido creados por notables escritores, ¿no? Como les decía, ¿no? Va a tener esta modificación, ¿sí? En el cual los actores ya van a cumplir un rol importante, ¿no? Y van a ser representaciones de diferentes personajes que ya eran parte de libros, de obras literarias dignos de la época, ¿no? Entonces ya van a dar vida a estos personajes, ¿sí? Ahora, también estos actores van a ser la mayoría, o mejor dicho, por no decir todos, eran hombres. Y su vestuario era bastante simple, porque solamente tenían túnicas y coturnos, como lo que conocemos que son las túnicas, eso es lo que usan los sacerdotes. Entonces, eran representaciones de ellos nada más, ¿no? Entonces, usaban eso nada más y coturnos, que son lazos nada más, ¿no? Que sujetaba o daba forma a las túnicas, ¿no? Y de la misma forma, ellos no salían y mostraban el rostro, sino que usaban más diferentes tipos de máscaras para representar los diferentes sentimientos, emociones de cada
actor, se podría decir, ¿no? Usaba una máscara para la tristeza, para la alegría, pero no mostraban su rostro. ¿Y en qué favorecía esta máscara? Esta máscara les favorecía a ellos para poder enfatizar mucho más la voz. Como ustedes se han dado cuenta, el formato, mejor dicho, el tipo en donde se desarrollaba esta escenificación, esta representación, que era el teatro, ¿sí? Se va a manifestar, o mejor dicho, se va a tener una gran algarabía, o mejor dicho, una gran cantidad de personas, el cual ha sido quizás un poco difícil porque en ese tiempo no existía micrófono. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Los actores tenían que enfatizar, o mejor dicho, esto les ayudaba a la máscara, ¿no? Que hacían que ellos griten, no gritar con el sentido completo de la palabra, sino que enfaticen más su voz para ser escuchados, ¿no? Amplificaban el sonido de su voz para que puedan ser escuchados por todos, ¿sí? Ahora, como bien es cierto, en esta época surge el género dramático, ¿sí? Pero este género va a surgir como una realidad, ¿no? Que va a ser creada por un dramaturgo, el cual se va a presentar directamente al receptor. ¿Qué quiere decir? Al espectador, ¿sí? A través de un diálogo de sus personajes. También este género va a tener un eje central que va a tener una acción, el conflicto y el conflicto dramático, ¿sí? El cual va a ser por todo un proceso que va a pasar para que se pueda comprender e interpretar, ¿no? Es ahí donde se van a ir formando la estructura que va a tener el teatro en sí, ¿no? Y a la acción lo vamos a definir como la suma de movimientos tanto internos como externos que van a tener los personajes, ¿sí? Para poder interactuar, ¿no? Y va a estar compuesta por varios incidentes, ¿no? Tanto mayores como menores que van a conformar o que se les va a denominar como la intriga, ¿ya? Se les denomina como la intriga. Ahora, dentro de ello también va a haber una estructura interna del género dramático que se va a desarrollar en 3 etapas, ¿no? Va a haber 3 etapas que se va a desarrollar. El primero de ellos va a ser la presentación, en el cual es un momento en el cual se inicia, ¿sí? Con la presentación, mejor dicho, con mostrar a los personajes, ¿no? Van a mostrar el personaje, van a mostrar el conflicto y van a mostrar el ambiente, ¿no? El lugar donde se realiza, el cual se va a denominar como la presentación en el cual se plantea la problemática, ¿no? El conflicto dramático que va a regir la historia, ¿no? Y luego tenemos lo que es el desarrollo, que ya es esta la situación intermedia, ¿sí? Que va a mostrar ya el desarrollo, mejor dicho, o la progresión de la historia, ¿no? El del conflicto, si se resuelve o si se va a resolver o no, y va a culminar con el clímax. ¿Qué es el clímax? El clímax es el momento de máxima tensión, se podría decir de máxima importancia de la historia, o mejor dicho, que te va a llamar mucho la atención, ¿ya? Entonces, en esa parte tenemos del desarrollo. Y finalmente, el desenlace, ¿no? En el cual vamos a observar, ¿sí? Que se va a desarrollar el conflicto que ha sido presentado en un inicio, ¿no? Bien va a ser resuelta o bien va a terminar en algo, pero va a tener un desenlace, ¿no? Del conflicto que se ha presentado, ¿no? El cual va a tener y va a conducir en base a este conflicto ya resuelto al final de la historia, ¿no? Y ya los personajes van a obedecer a esta lógica interna del mundo dramático en el que la mayoría de ellos van a estar iniciados, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene el texto dramático? Uno de ellos es que va a estar compuesto, ¿sí? Va a tener una estructura primaria del lenguaje que va a corresponder a los parlamentos, ¿no? A los personajes en forma de diálogos, de monólogos, de soliloquios y de apartes, ¿no? Vamos a tener también una estructura secundaria que va a contener
las llamadas acotaciones del hablante dramático, ¿no? Donde vamos a presentar la entrada y salida de los personajes, vamos a ver qué tipo de escenografía se va a desarrollar, cuál es el lenguaje que deben de emplear los personajes, el lenguaje proxémico, las luces, la música, que ya son complementarias, ¿no? Y una estructura externa del texto dramático va a estar compuesto por actos, por escenas, por cuadros, ¿sí? Donde los actos van a dividir, son acciones o mejor unidades en los que se divide la acción, ¿no? Las escenas son las entradas y salidas de los personajes, de cómo es que se planifica la entrada, la salida y cómo se va a representar, ¿no? Y los cuadros ya son donde se va a dividir la acción, ¿no? Y cómo es que se manifiesta el cambio escenográfico, ¿no? Recuerden que una historia, una representación teatral no cuenta con solamente una escenografía, sino cuenta con varios, ¿no? Entonces aquí se ve en los cuadros, ¿no? Ese cambio de escenografía, ¿no? Y también contamos con el cambio o mejor dicho, la diferencia entre tener una obra dramática y una obra teatral, no es lo mismo, ¿cierto? Tenemos obra escrita, ¿no? La literatura, mejor dicho, mientras que la obra teatral es la escenificación de esta obra dramática, ¿no? De esta literatura, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? No, profesora.
En este caso, Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, Miss. Ya, chicos, a ver, un momento. Su docente ya está volviendo a conectarse. Es un problemilla del internet. Ya en esta clase se está compartiendo de manera correcta el material. ¿Se ha escuchado bien? Ya, chicos, a ver, le dan unos minutos, por favor. A ver, chicos, a ver, disculpen, se me cuelga la máquina, esa es la dificultad que he estado teniendo, pero ya, a ver, estoy cambiando de formato, ¿sí? A ver, chicos, como les decía, ¿no? Entonces, no me decía, no hay ninguna consulta respecto a lo que acabamos de hablar, ¿sí? Recuerden que entonces el teatro no surge como algo sumamente así como en la actualidad lo conocemos, ¿no? Sino surge con una representación religiosa en base a un Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad de toda corriente literaria y es como también ha surgido, por ejemplo, la literatura clásica, ¿no? Que es la primera corriente literaria, ¿sí? Se escucha entrecortado. A ver, el resto me podría manifestar, por favor, si se me escucha entrecortado para todos o solamente a Yeomi. Se escucha bien. Ah, ya. Entonces sal y vuelve a ingresar Yeomi, por favor, para que me puedas lograr escuchar correctamente, ¿sí? Entonces, como les decía, el teatro va a surgir como un movimiento en el cual se les va a manifestar solamente como en base a un Dios como adoraciones, ¿sí? Como adoraciones nada más no como una representación que se dio, por ejemplo, de alguna obra, de algún texto literario. Ya eso va a surgir con el tiempo, con los cambios y las evoluciones que les he ido manifestando, ¿no? Entonces, ahí tenemos grandes representantes, ¿sí? Que son dentro del teatro griego, que son Sófocles, uno de ellos es Sófocles, que él va a ser un escritor, o mejor dicho, un filósofo, que va a vivir durante el mayor apogeo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que va a surgir como aquel que va a tener mayor realce, donde se va a dar a conocer mucho más importancia al teatro, ¿no? Entonces, sin mayores contratiempos, él va a pertenecer a una familia muy acomodada, en el cual para Sófocles la tragedia va a ser la existencia humana que va a obedecer a una fuerza superior, ¿no? Incluso a las divinidades mucho más grandes, ¿no? Que es el destino. En sí, en la iniciación de la literatura universal, surge como un ente fundamental lo que es el destino, ¿sí? Y uno de sus grandes aportes de Sófocles es que va a aumentar a 3 el número de actores dentro de la escena, ¿no? Y va a introducir lo que es el triagonista. Y va a profundizar mucho también en la psicología de cada uno de los personajes. Se va a hacer un análisis sumamente interno, ¿sí? Que se va a mostrar el personaje tal y como se mostraba en esa época, ¿no? Y va a decorar el ambiente del escenario. Ya va a tener esos 3 aportes fundamentales. Él va a tener más de 120 dramas, en lo cual lo que conocemos en la actualidad y los más importantes son Ayas, Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colonna, Electra y las Traquinias. ¿Ya? Entonces son obras sumamente importantes de él, que una de sus características es que va a dar importancia a lo que es el diálogo dentro de su obra teatral y va a priorizar mucho, ¿sí? Y va a agotar en todo lo posible la predestinación fatalista, ¿no? Ese destino ya manifestado va a hacer todo lo posible de que este destino no suceda, ¿no? Durante sus obras, pero al final ya se llega a cumplir y se va a preocupar mucho por la moral y la psicología de cada uno de sus personajes, ¿no? Y va a acentuar el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina, ¿no? Va a tener ese conflicto dentro de sus
mejor dicho, de sus representaciones, de sus historias narradas, va a ser esa separación entre ya un destino manifestado por la voluntad divina y por el enfrentamiento de que el hombre no quiera que suceda este destino, ¿no? Y que por todos los esfuerzos no se llegue a cumplir, pero que al final se va a llegar a cumplir, ¿no? Oye, Edipo Rey es una de sus obras sumamente importantes que hasta la actualidad se han llegado a estudiar, ¿sí? Se han llegado a estudiar por diferentes motivos, y uno de sus temas centrales va a ser el destino del hombre ya que ha sido fijado por los dioses, que va a tener con un final fatalista, ¿sí? Y los temas secundarios dentro de la obra de Edipo Rey, vamos a tener al parricidio, al fatalismo, a la búsqueda de la verdad y la justicia dentro del desarrollo de la historia, ¿no? Los personajes principales que vamos a tener ahí vamos a ser a Edipo, a Yocasta, Creonte, a Tiresias y el mensajero, ¿no? Que van a ser parte de esta historia. Son los personajes principales dentro de esta historia, ¿no? Que van a involucrar. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán, ¿de qué trata Edipo Rey? Edipo Rey es una historia en el cual cuenta la historia de, sí, va a contar la historia del mismo Edipo en búsqueda de la verdad, ¿no? El cual él, al escuchar unos lamentos de un coro de ancianos, en este lamento, en este coro, él va a manifestarse la peste, ¿no? Que va a devastar la ciudad, en el cual el oráculo está mencionando, está anunciando que los males van a provenir de no haber sido castigado el asesino del rey anterior. ¿Quién era este rey? Era Layo, cuya viuda era Yocasta, ¿sí? En el cual Yocasta se ha casado con Edipo, ¿sí? Pero Edipo no sabía que Yocasta era su madre y que Layo había sido su padre, ¿sí? Entonces, él se casa con Yocasta y va a ordenar Edipo de que se hagan investigaciones para dar con el responsable del asesinato del rey Layo, ¿sí? Pero el adivino Tiresias se va a negar rotundamente a hablar, ¿no? Por temor, pues va a deber de acusar al mismo Edipo, porque fue él quien había matado al rey Layo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Layo iba por un camino en sus caballos, ¿sí? En el cual va a haber un pequeño enfrentamiento con Edipo, ¿sí? En el cual al producirse este enfrentamiento y desconociendo Edipo su origen, va a matar al rey Layo, sin saber que era su padre. Entonces, acusado de ser cómplice, Tiresias se va a ver obligado a revelar la verdad, ¿no? Y Edipo se va a acordar, aunque vagamente, de este altercado en el cual va a matar a este hombre, pero él no sabía que era el rey Layo. Y va a comprobar que él en realidad era el criminal, ¿no? Y un mensajero llega de Corinto a anunciar que el rey Polibo, de quien Edipo cree ser hijo, ¿sí? Ha muerto. Entonces, Edipo se alegra a pesar de todo, ¿sí? Hasta el momento él no sabía que era hijo de Yocasta y de Layo, sino de Polibo, ¿sí? En el cual Edipo, su alegría era de que, a pesar de todo, ¿sí? Él no había matado, creía que no había matado a su padre, ¿no? El cual el oráculo le había manifestado a ellos, ¿no? Y que se casaría con su madre. Pero el mensajero de Corinto le confiesa a Edipo de que él no era hijo del rey Polibo, ¿no? Sino del rey Layo. Entonces Edipo se da cuenta ahí que había matado a su padre en realidad y que se había casado con su madre. Entonces, al ya enterarse de esta tragedia que sucede, él va a la reina Yocasta, al enterarse también se va a ahorcar, ¿no? En su cuarto, ¿sí? Y
Edipo se va a arrancar los ojos y él se va a desterrar a sí mismo de la ciudad de Tebas, quedando como nuevo rey su cuñado Creonte, ¿no? Entonces, este es más o menos el resumen de la historia que va a narrar, ¿sí? La historia de Edipo es un personaje de la... Edipo, ¿sí? De Edipo, el cual narra lo que es el parricidio, pero se muestra también el destino ya predijo, que ya ha sido predecido por los seres divinos, ¿sí? Él va a querer no afrontarlo, porque ¿qué pasó cuando al rey Yocasta y Layo, sí, se les manifestó esto cuando nació Edipo? Ellos mandaron al mensajero, a un pastor, que vaya y matara al niño, pero por pena, él no lo mata y lo entrega a estos reyes, ¿no? Entonces, en base a eso se llega a lograr, o mejor dicho, se logra y se da a conocer lo que es el destino que ya ha sido predicho, ¿no? Pero sin que ellos se den cuenta, ¿no? Entonces, ahí también se ve ese final fatalista, ese final en el cual sin obstáculos se logra cumplir, ¿no? Sin que ellos se lleguen a enterar de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se narra, y como ustedes ven, este destino y este final fatalista se va a mostrar en las historias de cada una de estas épocas, ¿no? Que se narraban en esta época, y todo era en base a guerras, ¿no? A guerras, a enfrentamientos, sí, que provocaban estos episodios, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que no les haya quedado claro. Y claro está que esta representación o esta escenificación van a ser ya un nuevo formato, ¿sí? De lo que es el teatro griego, ¿sí? Se va a dar esta evolución, ¿no? Este cambio en el cual se van a modificar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Bueno, me parece que ninguna. Muy bien, les debo el video para que me puedan comprender mucho mejor, ¿sí? El video del resumen de la obra de Edipo Rey, así como les he manifestado también, ¿sí? Pero la siguiente clase lo vemos antes de iniciar con el siguiente tema, ¿sí? Ya que no hay consultas, culminamos la clase el día de hoy hasta aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.